Greg Palast, el periodista al que acabamos de ver, citado por la presidenta el otro día, es que la Argentina se ha presentado ante la Corte Internacional de La Haya para ver si allí sí se puede encontrar un poco de justicia. Habrá que ver qué hace los Estados Unidos ahora frente a esta denuncia del Estado argentino en La Haya. Pero no termina el programa en la medida en que también vale la pena reflexionar sobre qué es lo que mueve a tanta gente de los medios dominantes en la Argentina a estar a favor de los fondos buitres, de esta gente que mata en el mundo, que genera el hambre, que se lleva vidas de niños y que no es exagerado, lo dice la UNICEF, lo dice el periodismo británico, neutral en este tema. ¿Por qué estamos cooptados de esta manera? ¿Son solo los intereses de los amantes de los bonos y de las deudas y de ese mundo neoliberal de los diarios de aquí? ¿O además hay un colonialismo cultural que también los tiene a ellos prisioneros? De esto habla Damián Pierbattisti. Es interesante observar cómo de alguna manera se cristaliza en esta confronta con los buitres algo que me parece que es una muy buena ocasión para revisar y que está directamente vinculado con la falacia del funcionamiento libre del mercado libre, ¿no? Porque si hay algo que queda negro sobre blanco es que el campo jurídico determina cómo se construye ese mismo mercado y al mismo tiempo cuáles son los criterios en función de los cuales eso que dan llamarse neoliberalismo termina siendo no más que la construcción de una determinada territorialidad social que responde directamente desde las más diversas dimensiones sociales a los intereses ligados a la expansión de los sectores más concentrados de la economía, donde precisamente si hay algo que se anula es la noción misma de competencia. Griesa como Pollack son cuadros de los buitres, es decir, no hay ninguna instancia, un juez en tanto personificación de una situación de supuesta imparcialidad entre dos intereses divergentes que confluyen en un espacio jurídico. No es el caso ni de este señor ni del mediador que propuso como articulador de un diálogo entre el gobierno y los fondos buitres. Y que al mismo tiempo supone la reactualización de cierta dimensión de lo que antes se llamaba imperialismo, colonialismo, y la extraordinaria capacidad hegemónica que aún detentan, incluso en nuestro país, y sobre fondo de lo que fue la crisis orgánica del neoliberalismo en diciembre del 2001, estos mismos sectores que tienen hasta incluso la capacidad de poder instalar a gente tal como Esper o Melconian o Broda o todas esas personificaciones del neoliberalismo más acendrado que muy bien Alfredo Zayat lo llama personas que comercializan información económica y que directamente están vinculadas con las personificaciones, los intelectuales orgánicos de ese modelo societario que entró en crisis, pero que en el 2001, una crisis orgánica, es decir, crisis que supone la imposibilidad de reproducir el orden social capitalista tal cual se desarrolló hasta ese momento mismo de la crisis, pero que al mismo tiempo presentan vectores políticos y culturales que están muy arraigados en nuestra sociedad civil y que al mismo tiempo los autoriza y habilita a estas personificaciones y cuadros orgánicos de la derecha más reaccionaria de nuestro país, hablar como si no fueran responsables absolutamente de nada. Damián Pierbattisti, sociólogo, que tiene una mirada en la cual el colonialismo neoliberal, esta forma de avanzar culturalmente sobre nosotros, podría ser una parte de la explicación para entenderlos algo mejor de aquellos medios, los fuertes, los dominantes, tan serviles a los intereses de los fondos buitres, pero que a lo mejor lo hacen porque están ganados por esa cultura, por ese dominio cultural que tiene el mundo económico sobre nosotros. Queremos pasar a un tema más grato y lo vamos a invitar como puente de lo que son los fondos buitres y la lucha del Estado argentino
en tanto país soberano, contra los fondos buitre y de alguna forma también ahora contra los Estados Unidos en esta presentación de La Haya, el doctor Zaffaroni nos va a llevar a un tema mucho más grato, que es el que se refiere al nieto recuperado de Estela de Carlotto. Todos los nietos son iguales, ¿no? Pero el nieto de Estela es muy simbólico y creo que esto va a precipitar que aparezcan otros. Creo que ahí está la importancia de resaltar esto, ¿no? Hay una recuperación de identidad, hay un gusto de alguien que ha trabajado casi 40 años para lograrlo. Por otro lado, bueno, no dejo de sentirme representante de un Estado criminal, ¿no? ¿Por qué? Porque es el mismo Estado. El mismo Estado, el mismo poder estatal, es este mismo poder estatal el que provocó semejante catástrofe. El Estado es uno, sigue el mismo Estado. Sí, no somos nosotros, no, perfecto, pero es el Estado y tenemos que pensar, el Estado argentino es el mismo, y el mismo que durante años no hizo nada. Cuidado con esto. Hemos dejado durante años y años gente privada de identidad. En el mundo se han cometido muchos crímenes horribles, etcétera. Pero esto es de una crueldad muy particular, ¿no? Nuestra dictadura militar no era como Hitler, que hacía una cuestión racial y entonces mataba a todos, viejos, jóvenes, mujeres, los chicos, etcétera. No, dijo, esta degeneración, entre comillas, se produce por la crianza, entonces se los meto en la familia decente, no degenerada, modelito. No sé, tiene una perversidad esto, que es una perversidad ideológica ahí detrás de esto, más que moral, por supuesto, pero hay una perversidad ideológica detrás de este pensamiento, ¿no? El apoderamiento del bebé como una cosa, ¿no? La cosificación, por un lado. Y por otro lado, esta idea de que yo soy el dueño de la verdad y todos los demás son degenerados, ¿no? ¿Cómo anduvieron las redes sociales en torno a este tema, Julieta? Bueno, sin lugar a dudas, Víctor Hugo tuvieron un papel preponderante. Desde @abuelasdifusión se explicó y se informó muchísimo acerca de lo que significa para todos los argentinos la búsqueda de la identidad. Se realizaron diferentes campañas y una muy interesante tuvo 3 ediciones. Fueron los tweets relato. Cómo en 140 caracteres contar de una manera artística qué fue lo que pasó en nuestro país en los años de la dictadura. Mirá, este concurso fue súper visto y también es hoy expuesto en el aeropuerto Jorge Newbery. Están los 14 mejores tweets relatos y nosotros seleccionamos 4 para compartir con ustedes hoy en Bajada de Línea. Mira este, Víctor Hugo. Pau Di Matteo tuiteó: a los 29 años fue padre, a los 36 pudo por fin ser nieto. Son súper emotivos y tienen ilustraciones también. Este de G. Mi bisabuela era maga, le contó Joaquín a su amigo. Hace unos años hizo aparecer a su nieto. ¿Cómo en 140 caracteres se puede conmover tanto? Flor Quine dice: y también, si es necesario, dijo la abuela, te buscaré hasta en la luna, si allí existe tu huella. La verdad que son súper tiernos y conmovedores. Ustedes también pueden visitarlos. Están en el aeropuerto Jorge Newbery, en la capital, en pleno Palermo. En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, 2 generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. El autodenominado proceso de reorganización nacional fue quizá el periodo más aberrante de la historia argentina. Su saldo, 30.000 personas muertas o desaparecidas, entre ellas la hija y el nieto de Estela. En cautiverio, dijo Laura, mi mamá no les va a perdonar a los milicos lo que me están haciendo. Los va a perseguir mientras tenga vida. Lo mío no es una entrega gloriosa, heroica, ni nada, es una entrega natural, que toda mamá
Por eso a veces cuando dicen basta, no busquen más, yo digo, ¿quién me pide que olvide a una hija y a un nieto? Y si es mamá, le digo, ¿usted lo haría? Siempre dicen, no, entonces no me pida lo que usted no haría. Yo estoy ahí porque quiero, porque puedo, porque debo. La circunstancia de Estela la condujo desde el aula de una escuela de La Plata hasta la presidencia de Abuelas de Plaza de Mayo. Como ella, cada nieto recuperado por abuelas atraviesa la propia. Qué lindo es cuando, y eso en lo personal, aquel que me odiaba, aquel que me hizo un desprecio terrible, aquel que me miraba mal, venga y me diga gracias, porque soy libre. Aunque hayan pasado muchos años, ese es el mejor regalo. Esa es la ganancia, ¿no? De la paciencia, la serenidad, de un trato, de no imponer nada. Es lo que nos da fuerzas para seguir. Abuelas de Plaza de Mayo lleva recuperados más de 100 de sus nietos arrebatados. Hoy, a 35 años de aquel principio, las abuelas se preparan para el futuro. Entonces, ¿qué me puedo imaginar de aquí 30 años? Nada, primero que ninguna de nosotras va a estar viva, pero que seguramente estarán nuestros bisnietos ayudando a los nietos, que serán bien mayores, a seguir la búsqueda de la verdad absoluta. No se puede decir que basta hasta no escribir la última línea. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo. Debe ser uno de los trabajos que más amé hacer en mi vida. Cada uno de los nietos recibe una cajita con su historia. Hay una cajita que ya seguramente le entregaron a Guido, Ignacio, Guido, Montoya, Carlotto. Esa cajita contiene lo que, por ejemplo, encontró Diego Mendizábal Sermoglio. ¿Se acuerdan del bebé de la película Infancia Clandestina? Bueno, nieto recuperado. Van a ustedes poder comprobar de qué se trata la historia de la cajita que él recibió y que ahora seguramente está en manos de Ignacio Guido. Esto es un premio para todos. Primeramente, lógico, la familia. Ya tengo mis 14 nietos conmigo. La silla vacía va a estar con él. Los portarretratos vacíos que lo están esperando van a tener su imagen. Bueno, el archivo, lo que te entrega Abuelas, es más o menos esto, y contiene fotos, que estas son algunas de las que traje, y también contiene cassettes, que son las grabaciones. En este caso hay algunos de las muchas grabaciones que me han hecho, de mis hermanos y de mi tía. En el año 98, los nietos tuvieron esta maravillosa idea de armar un archivo biográfico familiar para que el día de mañana que aparezcan nuestros hermanos y que no solo se le entregara un resultado de ADN, sino la historia de sus padres. Entonces, fueron este grupo de nietos, le contó esta idea a las abuelas y ellas dieron el ok, y dijimos, bueno, arrancó el archivo. En un principio se empezó a hacer entrevistas a los abuelos, que eran la prioridad. Creo que es una cosa que Abuelas ha hecho maravillosa. Yo al principio lo usaba de adorno a la caja que me